Trastorno de ansiedad generalizada. El trastorno de ansiedad generalizada se manifiesta como una preocupación y un miedo excesivos e incontrolables ante situaciones cotidianas, sin un motivo real y proporcional que lo justifique. Trastorno de ansiedad social. Implica un miedo intenso a ser juzgado, rechazado o humillado durante situaciones sociales o al actuar frente a otras personas. Trastorno de adaptación. El trastorno de adaptación se caracteriza por una respuesta emocional o conductual excesiva ante un cambio importante o una situación estresante, como un divorcio, un despido o una mudanza, dificultando el funcionamiento cotidiano. Mutismo selectivo. El mutismo selectivo consiste en una incapacidad persistente para hablar en determinadas situaciones sociales, como la escuela, a pesar de hacerlo con normalidad en otros contextos, como el hogar. Trastorno bipolar. El trastorno bipolar se define por fluctuaciones extremas entre episodios de manía o hipomanía, como euforia desmedida, hiperactividad, falta de sueño y conductas impulsivas, y episodios de depresión. Trastorno obsesivo-compulsivo, TOC. El TOC se caracteriza por la presencia de obsesiones, pensamientos, impulsos o imágenes intrusivos que generan ansiedad, y de compulsiones, conductas o actos mentales repetitivos realizados para aliviar ese malestar. Trastorno de acumulación. El trastorno de acumulación implica una dificultad persistente para deshacerse de objetos, independientemente de su valor real, lo que termina generando una acumulación excesiva que dificulta el uso normal de los espacios. Trastorno de pánico. El trastorno de pánico produce crisis repentinas e intensas de pánico, seguidas de una preocupación persistente por volver a experimentarlas o por sus posibles consecuencias, como perder el control, desmayarse o creer que se está sufriendo una emergencia médica. Trastorno depresivo persistente. El trastorno depresivo persistente, también conocido como distimia, es un estado de ánimo deprimido que se mantiene de forma crónica durante años, deteriorando de manera gradual el bienestar y el funcionamiento cotidiano de la persona. Trastorno depresivo mayor. Se manifiesta como un estado persistente de tristeza o pérdida casi total del interés o el placer por las actividades cotidianas, afectando significativamente la vida diaria, alterando el sueño, el apetito, la energía y la concentración. Ciclotimia. La ciclotimia se caracteriza por fluctuaciones crónicas del estado de ánimo entre síntomas leves de hipomanía y de depresión que no alcanzan la intensidad de un trastorno bipolar. Trastorno disfórico premenstrual. El trastorno disfórico premenstrual produce síntomas intensos de depresión, irritabilidad extrema, ansiedad y cambios drásticos en el estado de ánimo que aparecen durante los días previos a la menstruación. Trastorno de ansiedad por separación. Se caracteriza por un miedo excesivo a separarse de las personas con las que existe un fuerte vínculo afectivo. Trastorno dismórfico corporal. El trastorno dismórfico corporal implica una preocupación obsesiva por uno o más defectos percibidos en la apariencia física, acompañada de conductas repetitivas, como mirarse constantemente al espejo, ocultar el supuesto defecto o compararse con otros. Trastorno psicótico breve. El trastorno psicótico breve consiste en la aparición repentina de síntomas psicóticos que duran más de un día y menos de un mes. Suele desencadenarse por una situación de estrés extremo o trauma, tras lo cual la persona recupera por completo su nivel previo de funcionamiento. Trastorno delirante. El trastorno delirante se caracteriza por la presencia persistente de uno o más delirios, a pesar de que la realidad demuestre lo contrario. A diferencia de otras psicosis, estas creencias giran en torno a situaciones que podrían ser reales, como ser perseguido, engañado o envenenado. Trastorno de insomnio. Este trastorno implica una dificultad persistente para iniciar o mantener el sueño, o despertarse demasiado temprano sin poder volver a dormir, afectando el funcionamiento durante el día. Hipersomnia. La hipersomnia consiste en una somnolencia excesiva durante el día, o en una necesidad anormalmente elevada de dormir, incluso después de haber descansado lo suficiente. Trastorno de pesadillas. Se caracteriza por sueños angustiosos y recurrentes que provocan despertares y un malestar significativo. Trastorno del sonambulismo. El trastorno del sonambulismo consiste en realizar actividades como levantarse de la cama o caminar mientras se permanece en un estado de sueño profundo, sin recordar el episodio al despertar. Trastorno por estrés agudo. El trastorno por estrés agudo es una reacción psicológica que aparece durante los días o semanas posteriores a un evento traumático y se manifiesta con ansiedad intensa, recuerdos recurrentes, desapego emocional e hipervigilancia. Trastorno de estrés postraumático.
El trastorno de estrés postraumático se desarrolla tras vivir o presenciar un evento extremadamente estresante o traumático, y se caracteriza por la reexperimentación constante del suceso, la evitación de todo lo relacionado con él y un estado persistente de alerta. Trastornos de la conducta alimentaria. Los trastornos de la conducta alimentaria se caracterizan por alteraciones persistentes en la alimentación y en la relación con el peso o la imagen corporal. Incluyen la anorexia nerviosa, marcada por una restricción extrema de la ingesta, y un miedo intenso a ganar peso. La bulimia nerviosa, caracterizada por episodios de atracones, seguidos de conductas compensatorias destinadas a evitar el aumento de peso. Y el trastorno por atracón, en el que esos episodios ocurren sin conductas compensatorias posteriores. Dermatilomanía. La dermatilomanía consiste en el impulso repetitivo de rascarse, pellizcarse o manipular la piel hasta dañarla. Tricotilomanía. La tricotilomanía se refiere al impulso irresistible y recurrente de arrancarse el cabello, las cejas, las pestañas u otras zonas con vello del cuerpo, llegando a provocar una pérdida visible del mismo. Trastorno disruptivo de desregulación del estado de ánimo. Se manifiesta mediante explosiones de ira frecuentes y desproporcionadas, acompañadas de una irritabilidad persistente entre los episodios, principalmente en niños y adolescentes. Trastorno de la conducta. El trastorno de la conducta se define por un patrón persistente de comportamientos que vulneran los derechos de otras personas o las normas sociales, como conductas agresivas o daños a la propiedad, engaños, robos o infracciones graves de las reglas. Amnesia disociativa. La amnesia disociativa es la incapacidad repentina para recordar información personal importante, generalmente relacionada con acontecimientos traumáticos o altamente estresantes. Es un mecanismo defensivo de la memoria ante un impacto emocional muy intenso. Trastorno de despersonalización, desrealización. Consiste en sentir que uno está distanciado de su propio cuerpo y mente, como si fuera un observador externo, o de percibir el entorno como algo artificial o parecido a un sueño. A pesar de la profunda alteración perceptiva, la persona mantiene intacto el sentido de la realidad y sabe que es solo una sensación. Trastorno de identidad disociativa. El trastorno de identidad disociativa se caracteriza por la presencia de dos o más identidades o estados de personalidad distintos, acompañados de importantes lagunas de memoria. Esquizofrenia. La esquizofrenia implica una alteración profunda de la percepción de la realidad, con síntomas como alucinaciones, delirios y pensamiento desorganizado. El cerebro pierde la capacidad de distinguir el mundo real de sus propias proyecciones internas, lo que altera profundamente la experiencia de la persona y su comportamiento. Trastorno esquizofreniforme. Presenta los mismos síntomas que la esquizofrenia, pero su duración es superior a 1 mes e inferior a 6 meses. Trastorno esquizoafectivo. El trastorno esquizoafectivo combina síntomas de la esquizofrenia, como delirios o alucinaciones, con episodios importantes de depresión o manía. Trastorno explosivo intermitente. Consiste en estallidos repentinos de ira con reacciones agresivas desproporcionadas ante situaciones de poca o ninguna provocación. Cleptomanía. La cleptomanía se manifiesta mediante el impulso irresistible de robar objetos que no se necesitan ni por su valor económico ni por su utilidad, acompañado de una sensación de alivio o gratificación después de hacerlo. Piromanía. La piromanía se caracteriza por un impulso recurrente e irresistible de iniciar incendios de forma deliberada, acompañado de una intensa fascinación o satisfacción relacionada con el fuego. Trastorno por juego, ludopatía. La ludopatía se refiere a la necesidad persistente e incontrolable de apostar, a pesar de las consecuencias personales, familiares o económicas que ello provoca. Trastorno negativista desafiante. Implica un patrón persistente de irritabilidad, actitud desafiante y discusiones con figuras de autoridad, principalmente durante la infancia y la adolescencia. Estas conductas son recurrentes y desproporcionadas, afectando significativamente la convivencia familiar, escolar y social. Trastorno de ansiedad por enfermedad. Se caracteriza por una preocupación persistente y desproporcionada por padecer o desarrollar una enfermedad grave, incluso cuando no existen evidencias médicas que la justifiquen. Trastorno de conversión. El trastorno de conversión provoca síntomas físicos, como pérdida de la visión, debilidad o dificultades para mover una parte del cuerpo, que no pueden explicarse por una enfermedad neurológica u otra causa médica. Trastorno fáctico impuesto a uno mismo. También conocido como síndrome de Munchausen, consiste en simular o exagerar síntomas físicos o psicológicos para asumir el papel de enfermo, con el fin de recibir atención, cuidados y tratamientos médicos sin que exista un beneficio económico o legal externo. Trastorno depresivo inducido por sustancias o medicamentos.
Consiste en la aparición de síntomas depresivos como consecuencia del consumo, la intoxicación, la abstinencia o la exposición a una sustancia o medicamento. Trastorno por consumo de sustancias. Se refiere al uso persistente de una sustancia, a pesar de las consecuencias negativas que provoca en la salud, las relaciones o la vida cotidiana. Y estos fueron algunos de los principales trastornos mentales descritos por la psicología y la psiquiatría. Si te gustó, apoya el canal con un like, compártelo y déjanos tu opinión en los comentarios. ¡Hasta la próxima!